en el Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19, 20. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. El bautismo en agua. ¿Todos lo tienes? Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios bendiga su palabra. Como decía mi esposo al principio, que es de gran bendición que nosotros podamos reunirnos aquí, que aún en medio de la pandemia siempre sigue habiendo cosecha, ¿verdad? Siempre hay más convertidos, más que conocen a Cristo y más que sienten la necesidad de anotarse, ¿verdad?, en el discipulado, porque los que se bautizan ya son nuevos discípulos para Cristo. Pero vamos a dar inicio dándoles una pequeña enseñanza sobre que hay diferentes tipos de bautismo. Hay uno que es el bautismo de aspersión, que aspersión significa como así, como rociar un poquito de agua fina sobre la persona. Ese es un tipo de bautismo. Y hay algunas religiones de que bautizan a los niños cuando están bien pequeñitos, a veces hasta casi recién nacidos. Ese es un tipo de bautismo que hacen algunas religiones, pero habemos otras de que lo hacemos el bautismo sumersión, que es sumersión cuando se hunde completamente al agua, se sumerge completamente el cuerpo al agua, no solamente esa aspersión, unas brinquitas de agua que le puedan caer en la cabeza, sino que es completamente sumergido al agua. Pero esta tarde yo les voy a hablar basado a cómo nos enseñan las escrituras, porque todo lo que nosotros enseñamos es basado a lo que dice su palabra, no a lo que alguien cree o a lo que alguien piensa que así es, sino que nosotros nos basamos a las escrituras. ¿Cuál es el auténtico bautismo y para qué sirve? El bautismo en agua viene del vocablo en griego baptizo, que significa sumergir, hundir o lavamiento en agua. ¿Por qué es necesario a veces nosotros que sepamos cuál es el origen? Para que nosotros sepamos exactamente el origen y el significado de esa palabra. Entonces aquí lo estamos viendo bien claro, que bautismo no significa aspersión o rociar con agua, sino que el significado de su origen griego dice que es sumergir, hundir. Y el bautismo es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente. Vamos a ver el significado en Romanos 6, 3, 6. Romanos 6, 3, 6. Aquí lo vamos a ver de una manera más extensa. Dice su palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en Romanos nos está hablando bien claro cuál es el simbolismo del bautismo, que dice de que es la muerte al yo, al viejo hombre, a la vieja mujer, porque dice aquí, hemos sido crucificados juntamente con Él, hemos crucificado el pecado.
¿Y qué significa morir al yo? Morir a ese hombre antiguo, a esa antigua mujer, significa que tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Y qué significa arrepentimiento? En muchas partes de las Escrituras vemos que Juan el Bautista decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Así lo decía, ¿verdad? Y por eso muchos no lo creían. Porque habemos diferentes maneras a veces en cómo lo predicamos, ¿verdad? Pero la manera en cómo él lo decía en Mateo 3, 1, 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía, y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Muchos no lo querían y lo odiaban por la manera en cómo hablaba, pero él les estaba diciendo la verdad. Y luego Jesús decía, después de que Juan fue encarcelado, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hoy también decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús hacía referencia también de que era necesario arrepentirse de ese hombre viejo, de esa mujer vieja. No de esa vieja mujer, sino de esa mujer vieja. No se sientan ofendidos. Entonces, de la manera en cómo vivir, esa manera pecaminosa de vivir, ¿verdad? También el apóstol Pedro, ya más adelante en el libro de los Hechos, también nos habla, en Hechos 3:19 decía: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les traje estos 3 versos donde habla Juan el Bautista, donde habla Jesús, donde habla Pedro. Hay muchos más, pero si no, vamos a hacer vigilia aquí, ¿verdad? Entonces, pero el punto es, ¿cuál era el llamado? El llamado al arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento viene del griego metanoeo. ¿Qué quiere decir metanoeo? Pensar diferente. Entonces, eso es lo que somos nosotros ahora. Pensamos diferente, y dice en su palabra, en Proverbios, dice Proverbios 20:37, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una persona actúa de cierta manera o de otra manera. ¿Cómo va a actuar? De acuerdo a lo que está aquí, de acuerdo a lo que está en sus pensamientos. No a decir, lo hice sin pensar, no. Hizo lo que estaba en su pensamiento y en su corazón. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, a que tengamos ese arrepentimiento genuino, a que tengamos una manera diferente de pensar. ¿Y qué es lo que vamos a pensar? Vamos a ser renovados nuestra mente. Eso es lo que nos dice su palabra. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque si nosotros renovamos nuestra mente y llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo, va a cambiar nuestra actitud. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Por eso es necesario que cuando dicen: hay que llenarse de la palabra de Dios, hay que leer la Biblia, hay que leer, hay que escuchar predicaciones, hay que asistir a la iglesia, porque es muy necesario. Eso le va ayudando a usted. ¿De qué se está alimentando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Y de acuerdo a como nosotros renovemos nuestra mente, así va a ser nuestro caminar, así va a ser nuestro andar. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que tengamos un arrepentimiento. También otro significado del original del griego de arrepentimiento es, aparte de pensar diferente, sentir compunción. ¿Qué es compunción? Significa arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Es alguien que se siente mal por haberle fallado al Señor. Alguien que siente, como dicen, la conciencia, ¿verdad? Que se siente mal siente culpabilidad. Pero la diferencia es de que cuando hay compunción, no solamente sentirse culpable por haberle fallado al Señor, sino que cambiar de camino.
cambiar de actitud, que si se siente culpable, se siente mal por haberle fallado al Señor, si sabía que iba en un camino no agradable al Señor, cambiar de camino. Eso es arrepentimiento genuino, cambiar. Porque hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es el que reconoce que le ha fallado al Señor y tiene deseo de cambiar y tiene un cambio. Es un hombre, una mujer renovada. Ya no es igual como era antes, ya piensa diferente. Pero el remordimiento es que cuando una persona se siente mal, se siente culpable por haberle fallado al Señor, pero no hay un cambio de actitud. Ese es remordimiento. Solamente se siente mal, pero sigue en el pecado. Entonces, eso es a lo que el Señor nos está llamando, que haya un arrepentimiento genuino, no solamente remordimiento. Y este es en la definición del origen griego, pero ¿qué nos habla del origen en hebreo? Es el techubá. Ya muchos ya hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? En hebreo hay que hacer techubá. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Que en su traducción significa regreso o ir atrás. La raíz verbal de esta palabra del techubá es chuv, que significa volver. Tal es el caso, yo les pongo un ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que sucedió con el hijo pródigo? Él hizo techubá, él volvió, él regresó al padre cuando le falló a su padre, ¿verdad? Él no hizo no fue un remordimiento, sino que fue un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta hora, que haya un arrepentimiento genuino, que muramos al yo, muramos a esa manera pecaminosa que pensábamos, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra actitud también. Y ese es el significado del bautismo: morir, enterrar y resucitar en Cristo. Entonces ya morimos al yo, morimos a esa manera pecaminosa de pensar, a querer satisfacer los deseos de la carne, porque muchas veces, el yo, ¿verdad? A veces le quiere hablar a uno y dice, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo? No es perdedera del tiempo, estar aquí. Es una gran bendición para nosotros. También otro ejemplo que tengo aquí es la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? El Señor, tan bueno, ¿verdad? Todos la estaban condenando, pero le dijo, nadie te condena, ni tampoco yo. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Vete y no peques más. Ahí le estaba diciendo, arrepiéntete y ya cambia de camino. Amén. Entonces, este es el significado del bautismo. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Lo debemos de hacer como un acto de obediencia al Señor. Lo leímos en el primer verso en Mateo 28:19, donde decía, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender al cielo, dio esta ordenanza, dio este mandamiento: ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. Entonces, es un mandamiento que Él estipuló y que es el que nosotros seguimos. Y también Él nos dejó el ejemplo en Mateo 3:13. Ahí habla cuando Él fue bautizado. Él no tenía necesidad de bautizarse, ¿verdad? Pero como ahí Él llevaba cargando nuestros pecados, era necesario que Él fuera bautizado. Amén. Nosotros como hijos e hijas obedientes a Dios, es lo que nosotros, los que se van a bautizar, van a dar ese paso de obediencia al Señor, y los que ya estamos bautizados ya lo hemos hecho.
¿Por qué debemos de bautizarnos? Número 2, nos identificamos con Cristo en su muerte y con su resurrección. Es enterrar nuestra vieja naturaleza y darle lugar a la nueva vida en Cristo Jesús. Ya lo hablé con mayor detalle en Romanos 6, 3, 4. Es cuando nosotros morimos al yo. Morimos a esa antigua manera pecaminosa de vivir. Número 3, ¿por qué debemos de bautizarnos? Somos revestidos de Cristo. En Gálatas 3:27 nos habla, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué significa revestir? Es pasar a tener cierta cualidad o carácter. Pero aquí nos está hablando en Gálatas que somos revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar a tener una cualidad o el carácter de Cristo. Nosotros ya somos diferentes, ya caminamos diferente, ya cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces hemos sido renovados, hemos sido revestidos en Cristo de Jesús y nosotros ya somos diferentes, somos como Jesucristo, siguiéndole los pasos a Él. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al bautizarnos en agua? Número 1, en Gálatas 3, 26, 29, nos habla, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios. Imagínense cuando alguien es un hijo, ¿verdad? Vienen los niños y le van a pedir algo a su papá. Pero si viene un niño extraño a pedirle algo a usted no lo va a reconocer. ¿Cómo le va a dar algo, verdad? Entonces, si nosotros ya nos bautizamos, ese es uno de los beneficios que obtenemos al bautizarnos, que somos hijos de Dios. Sabemos a quién vamos a recurrir, sabemos a quién le vamos a pedir, amén. Y así nosotros podemos tener el favor de Dios. Dice que somos ciertamente el linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Número 2. Otro beneficio por el cual nosotros nos podemos bautizar, que obtenemos al bautizarnos, somos herederos de Dios. Romanos 6, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Cuál es la herencia que nosotros obtenemos? Ese es otro beneficio. La herencia, la salvación. Nosotros estamos heredando. Él dijo que se iba a ir a preparar moradas para nosotros. ¿Cuántos tienen una mansión allá? Amén. Amén. Y si no está seguro, no está segura, hoy se le van a abrir los ojos. Amén. Amén. Número 3, otro beneficio al bautizarse. Somos un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué bonito como en estos tiempos, ¿verdad? Había muchos de diferentes naciones, habían judíos y griegos y también había mucha esclavitud, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, pues hoy ya no hay esclavitud aquí, solamente el pecado, ¿verdad? Pero pueden ser libres en el nombre de Jesús si desea hacerlo. Y
Aquí está hablando de que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, y aquí nosotros todos somos una familia, un solo cuerpo, habemos de diferentes naciones, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, ¿de dónde más? Nicaragua, y bueno, nosotros tenemos doble ciudadanía, ¿verdad? Porque la ciudadanía que tenemos en el cielo, en eso somos uno solo, somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. Amén. Y ese es uno de los beneficios también que nosotros tenemos, porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. No le podemos decir... Una mano no puede decirle a la otra que no la necesita, ¿verdad? Aquí somos un conjunto. Ven el hermano Jimmy cantando las alabanzas. Yo estoy aquí predicando. Otros cocinan, otros están arreglando la FEN, el equipo de sonido. Somos un cuerpo y nos ayudamos unos a otros, hablando en lo físico, ¿verdad? En lo espiritual. Un hermano consuela al otro hermano, le da sabios consejos y así nos ayudamos unos con otros. Si a uno de los hermanos, uno de los miembros, le pasa algo, si usted se golpea, le duele la cabeza, le duele una mano, todo su cuerpo, todos sus miembros están concentrados en la parte que le duele, ¿verdad? Entonces nosotros, así como hermanos, como hermanas, nos cuidamos unos a otros. Y ese es otro de los beneficios que nosotros obtenemos al bautizarnos. ¿Quién debe de bautizar? Quien bautiza es el pastor de la iglesia o algún líder o representante nombrado oficialmente por el pastor. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? El único requisito para bautizarse es creer en el Señor Jesucristo con todo su corazón y aceptarle en su corazón y como su único Señor y Salvador. Vamos a ver en Hechos 8, 26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero sin voz delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. No le dijo: mira, tenés que estar como un año en la congregación, 2, 3 años, y tenés que hacer esto, lo otro y lo otro, ¿verdad? Sino que le dijo: si crees en el Señor Jesucristo. Ese es el único requisito que nosotros tenemos. Si ya aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador, ya cumple con este requisito para poderse bautizar. Amén. Y eso nos dice las escrituras, nos lo está diciendo, ¿verdad? Y nosotros nos basamos a lo que dice su palabra.
Fíjense que importante cómo Felipe estaba bautizando, estaba evangelizando en Samaria, predicando del evangelio. Muchos se estaban convirtiendo, muchos eran bautizados, pero el ángel del Señor le habló, un ángel del Señor le habló que fuera a esta parte de Gaza en Jerusalén, para que fuera a encontrarse al desierto con este eunuco etíope, solamente por una persona. Pero a través de esta persona fueron ganados muchos más para Cristo. Imagínense que él hubiera dicho, no te puedo bautizar, pero aquí está el requisito, haber aceptado a Cristo. Y este mismo seguramente fue a evangelizar a Etiopía, este eunuco etíope. ¿Cuándo debemos de bautizarnos en agua? En la Biblia no hay un tiempo estipulado entre la conversión y el bautismo, porque como lo podemos ver aquí, este eunuco etíope fue bautizado inmediatamente de que conoció el plan de salvación, porque él decía que iba leyendo los libros del profeta, el rollo del profeta Isaías. Y entonces ahí fue cuando él no estaba entendiendo, pero ya Dios ya tenía un plan, ya había llevado a Felipe para que le fuera a hablar de la palabra de Dios, así como Dios a veces nos habla y nos habla a nuestro corazón y nosotros vamos y les hablamos a otras personas, y el Espíritu Santo ya ha preparado el corazón de esa persona para que le reciba a Jesucristo también. Entonces ahí es donde nosotros también debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu, cuándo hablar y también cuándo callar, ¿verdad? Pero en este caso era de que para que fuera a hablar de Cristo, para que una persona fuera salva. Y como les decía, no hay un tiempo estipulado entre la conversión y el bautismo, pero lo único que encontramos a lo largo de todo el libro de los Hechos en adelante, de que las personas inmediatamente que conocían a Cristo y recibían el plan de salvación, se bautizaban inmediatamente. Tal es el caso de este eunuco etíope que les estoy hablando. También les traigo otro ejemplo, que es el carcelero en Filipos, que fue cuando Pablo y Silas fueron a esta ciudad llamada Filipos, que era una ciudad de Macedonia. El Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo en una visión que llegaba un macedonio que decía que necesitaban ayuda. Entonces fueron a Macedonia, a esta ciudad llamada Filipos, y pues ahí había una joven, decía de que ella tenía espíritu de adivinación y hacía que sus amos ganaran mucho dinero en las adivinaciones, que ella les adivinaba, tal vez les leía cartas o la mano, qué sé yo, es lo que es hoy en día, lo que conocemos. Y siempre decía, estos son hijos del Dios Altísimo, a ellos escuchar, que era a Pablo y a Silas. Pero Pablo, pues, él discernía que eso era una adulación, era mentiras, que ella era lo que decía, era porque el temor del espíritu que había dentro de ella, que lo sacara de esa jovencita, hasta que al fin el apóstol Pablo, pues, le dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera, déjala libre. Entonces, ya se acabaron las ganancias de estos amos, de esta joven, porque así engañaban a la gente, que le fueran a leer el futuro. Y se enojaron tanto y los apresaron y los llevaron, ¿verdad?, con las autoridades. Ahí lo vemos en Hechos 16, 23, 33, dice, entonces, aquí ya les estoy hablando cuando ya estaban presos. Ellos estaban en la cárcel de máxima seguridad, que hasta les habían puesto un cepo, una de esas bolas grandes que les ponen a los reos en sus pies, ¿verdad? Y estaban en el calabozo, ahí en la cárcel más oscura, más fea. Y le voy a leer del 23 en adelante, dice, entonces pidieron luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Pero lo que había pasado era que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos empezaron a cantar himnos y alabanzas a Dios, ¿verdad? Estando ahí presos. Entonces imagínense lo que ocasiona la alabanza a Dios. Hay terremotos espirituales, ¿verdad? Pero en este caso hubo terremoto y las puertas se abrieron y todo, como todo oscuro, ¿verdad? Y el carcelero pensó de que se habían escapado. Como si se les escapaban los reos, ellos tenían que pagar con su vida. Y el carcelero ha de haber pensado, antes de que me maten las autoridades, mejor lo hago yo solo, ha de haber dicho, ¿verdad? Entonces él ya se iba a suicidar. Cuando le dijo, Pablo dice, entonces pidió luz, se precipitó adentro y le dijo Pablo de que no se suicidara, que ellos ahí estaban. Entonces él, temblando, asustado de lo que había pasado, se postró a los pies de ellos y les decía, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces él, me imagino que ha de haber estado impactado de lo que había sucedido, de ese terremoto. Él se ha de haber dado cuenta que era Dios mismo que había ocasionado ese terremoto. Entonces aquí le dijo el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice el 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, oigan bien, aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. No dijo, regresó a los 3 meses y se fueron a bautizar. No, dijo enseguida, aquella misma hora. Entonces, si usted ya aceptó a Cristo y hoy se desea bautizarse, hoy lo puede hacer, si ya aceptó a Cristo. Y también tengo otro ejemplo, hay muchos, pero solamente les voy a dar 3. Los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 en Hechos 2:41. Aquí es donde habla el primer sermón del apóstol Pedro, que cuando él les decía arrepentíos, ¿verdad? Cuando les hablaba que había que haber un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador, se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Y no solamente se convirtieron alrededor de 3,000 personas, sino que fueron bautizados también inmediatamente. Entonces, y como les decía en otras ocasiones, que en ese tiempo solamente contaban a los hombres y a las mujeres y a los niños a veces no los contaban. Entonces, si estos hombres andaban con sus esposas, imagínense qué cantidad de personas pudieron haber aceptado el plan de salvación y se pudieron haber bautizado, pudieron haber sido más. Pero las escrituras, esto es lo que dice, de que fueron añadidos como 3,000. ¿A qué edad debe de bautizarse? No hay una edad exacta para bautizarse, pero nosotros debemos de tener la suficiente madurez para saber cuál es el paso importante que estamos dando. Y no solamente tener la madurez, sino tener el conocimiento de lo que se está haciendo. Saber que es un arrepentimiento, es una manera pública que está haciendo de lo que ya hay en su corazón, de que usted ya aceptó a Cristo y tiene ese deseo de cambiar, ese deseo de que sus pensamientos sean renovados, ese deseo de cambiar de camino. Si iba en un mal camino, pues hoy elegir el verdadero camino, que es Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es un cambio de actitud. Eso es lo más importante, que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y tener esa madurez para dar este paso de obediencia, no por moda o por conveniencia, podría ser, porque me voy a bautizar, porque me voy a casar,
o porque él no es cristiano y ella es cristiana y todo para complacerla, o viceversa, o todo para complacerlo. No, esto es algo personal, es algo que debe de nacer de nuestro corazón. Y puede decir, pero ¿cómo voy a hacer yo para cambiar? Pero si ya está el deseo en su corazón y la obra que Dios comienza, Él la termina. Amén. Tal vez usted sigue asistiendo a la iglesia, sigue escuchando predicaciones, sigue leyendo la palabra de Dios, y va a llegar un momento que usted ya ni se va a dar cuenta qué tanto ha cambiado, sino que la obra la va a ir haciendo el Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias, Padre eterno, Padre celestial, por esta oportunidad que nos diste de reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas en esta hora. Te pido que seas tú tocando los corazones, Señor. Te doy gracias por esta palabra que nos trajiste el día de hoy. Yo sé que ha sido de gran bendición, y te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que la podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestros pensamientos sean renovados a ti, que sean renovados y nosotros podamos tener un cambio de vida, pero un cambio, una transformación para bien, para que nosotros podamos ser obedientes y cumplir tus mandamientos. Te pido, Señor Jesús, que nos cubras con tu sangre bendita, y que esa semilla que acaba de ser sembrada en este momento pueda dar fruto abundante, y que nosotros podamos dar frutos de arrepentimiento y podamos tener una vida transformada, una vida renovada, que nosotros podamos morir al yo, que podamos enterrar esa antigua manera de vivir y podamos caminar en Cristo Jesús, caminar en ese camino seguro, porque podamos seguirte a ti, caminar en tu verdad. Espíritu Santo, ayúdanos, porque solos no podemos, solas no podemos. No es por fuerza, sino con la fuerza de tu Santo Espíritu. Que tu amor, Padre, y tu misericordia nos acompañe siempre, todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso yo declaro bendición sobre la vida de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén.